que existe una posibilidad de aplicar la doctrina in-house cuando esa entidad de carácter in-house no esté orientada hacia mercado. ¿Por qué? Porque en definitiva la doctrina in-house lo que no puede servir para amparar es falseamientos de la libre competencia, que es precisamente uno de los elementos que pretende evitar toda la normativa de contratación pública de la Unión. La normativa de contratación pública de la Unión lo que pretende es garantizar ese mercado interior en el que la libre prestación de servicios y la libre circulación de personas, servicios, bienes y capitales esté garantizada y concretamente que no exista falseamiento de la competencia. Por tanto, cualquier entidad in-house que esté orientada hacia el mercado, es decir, luego veremos requisitos adicionales que estableció la jurisprudencia, pero tanto si tenía participación privada, llegó a decir el Tribunal de Justicia, cualquier participación privada en la entidad in-house debe determinar que está orientada hacia el mercado y que por tanto puede falsear la competencia y por tanto no sería susceptible de incardinarse dentro de esta excepción in-house. Pero también establece otra serie de elementos. Hay que analizar cuál es su ámbito de actuación, su ámbito territorial. ¿Se restringe al de la administración controladora o se expande más allá? ¿Sus actividades cuáles son? ¿Son restringidas a la actividad propia de la administración que la controla o van más allá? Todos esos elementos que no se establecen con carácter taxativo, pero sí como elementos que deben analizarse para comprobar si podemos entender que esa entidad a la que se le quiere aplicar la doctrina in-house sí que tiene o no tiene esas características, ¿no? Es decir, cuando se considere que está orientada hacia el mercado, tendremos que tener más tendencia a entender que no se aplica esa excepción in-house. En el 2007, ya pasamos 2 años después, tendríamos la sentencia bien conocida por nosotros también, la sentencia SEMFOS, la sentencia sobre Traxa, la Asociación de Empresas Forestales Traxa. En esa sentencia se desarrolla en parte la doctrina TECAL, más que se desarrolla, se reitera. Lo que pasa es que aquí entra a valorar un elemento muy característico de Traxa y es la fijación, la obligatoriedad de la prestación del servicio por parte de Traxa cuando sea encargado por cualquiera de las administraciones participantes de Traxa, es decir, Administración General del Estado y comunidades autónomas, y además el establecimiento de unas tarifas de mercado preestablecidas a las que obligatoriamente tiene que vincularse. Esto la sentencia del Tribunal de Justicia lo valora positivamente, primero para considerar que no existe un contrato, sin más, es decir, ya ni siquiera entrando en la doctrina TECAL, digamos que viene a establecer una peculiaridad para lo que es Traxa en esta sentencia, pero luego también ese mismo elemento lo rescata diciendo, bueno, en cualquier caso además, conforme a la doctrina TECAL, el control análogo no se daría si, como hemos visto antes, no existe una capacidad negocial, una voluntad expresada por Traxa en este caso, porque viene obligada a prestar el servicio por unas tarifas preestablecidas. Y en ese caso el requisito del control análogo quedaría también confirmado y por tanto ya junto con el del requisito esencial, el montante esencial de sus actividades se destinen a las administraciones públicas de las que depende, pues quedaría excluido. En el mismo año 2007 pasamos a una sentencia también muy relevante. En Coditel nuevamente no estamos hablando de directivas, sino que estamos hablando de derecho primario. Insisto, esto tiene mucha relevancia, por lo que veremos luego a continuación. Y aquí lo que se viene a establecer como principio es la posibilidad de un control conjunto por parte de las administraciones. Hasta ahora se había analizado supuestos en los que existía una administración que controlaba a la entidad que se consideraba in-house, es decir, había un control directo de la administración pública X sobre esa entidad, y aquí el problema que se plantea es que son varias las administraciones las que dicen controlar a esa entidad a la que se le quiere aplicar la doctrina in-house. Inicialmente la Comisión entendía que no era posible y para eso se basaba en la sentencia CONAME, en la que recordemos se había dicho, bueno, pues entre otras cosas, que no cabía con ese 0,97 de participación, que no era posible. Pues bien, aquí en Coditel sí que se establece la posibilidad de control conjunto. Es decir, se dice el control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios es predicable no solo en los supuestos en los que una única administración controla a la entidad a la que se le quiere considerar como entidad in-house, sino también los supuestos en los que varias administraciones de manera conjunta vienen a controlar a esa entidad. Por tanto, supone un avance porque esas modalidades de contratación existían y a priori no encajaban con la jurisprudencia hasta entonces existente. En el año ya 2009 se pronuncia una sentencia bastante, digamos,
sui generis, porque viene a establecer, a introducir un concepto también hasta ahora desconocido. Es la sentencia Comisión Alemania en el asunto 480/06. Era un asunto relativo a 3 entidades territoriales alemanas que llegaron a un convenio de cooperación con la ciudad de Hamburgo para un tratamiento de residuos y la explotación de una planta incineradora. Es peculiar porque en este caso el Tribunal de Justicia llega a la conclusión, la Comisión entendía que esto incumplía las directivas de contratación, que se debería haber procedido a una licitación en los términos establecidos por las directivas correspondientes, pero el Tribunal de Justicia llega a la conclusión contraria al entender que se trata que junto con las cooperaciones, hemos visto hasta ahora los sistemas de colaboración vertical, es decir, hemos visto que se admitía esa doctrina in-house respecto de varias entidades colaboradoras que controlaban a una tercera entidad, que era la entidad in-house. En este caso, en vez de tener esa relación vertical, se tenía una relación horizontal. Las diferentes entidades territoriales habían llegado a un acuerdo en el que iban a cooperar de distintas maneras para lo que era el tratamiento de residuos y su incineración. Entonces, aquí lo que hace el Tribunal de Justicia es decir, primero, las administraciones son libres y existe plena libertad para que puedan cooperar entre sí para la prestación de sus servicios y en la medida en la que no se den los requisitos de las directivas de contratación es posible. Es decir, pasamos a admitir no solo esa cooperación vertical, sino también una cooperación horizontal, que no es estrictamente la doctrina in-house, aunque sí que comparte varios de sus elementos, como vamos a ver luego a la hora de la positivación que se ha hecho en las directivas de 2014-24. Bien, finalmente, como sentencias relevantes en materia in-house, tenemos que destacar la sentencia SEA, aunque muchos dicen sí, pero es SEA porque era una entidad italiana y en italiano sí, no es italiano, es SEA, pero bueno. Una entidad italiana se trataba de también, nuevamente, no se aplican las directivas porque se trata de una concesión de servicios, pero como el tribunal ya había establecido que las normas sobre la doctrina in-house se tenían que aplicar también al derecho primario, entra a analizar la cuestión y en este ámbito se avanza nuevamente en lo que es la definición de ese control análogo de los que realiza la entidad adjudicadora o el poder adjudicador respecto de la entidad in-house. Ese control análogo se avanza más en su definición diciendo que reitera nuevamente, y esto es bastante interesante, ya van 3 veces en la sentencia Stadthalle, en la sentencia Koname y en la sentencia Parking-Brixen, o sea 4, y sentencia sí, en la que se dice no cabe participación privada en la entidad in-house. En el momento en que hay participación privada tenemos que irnos a las directivas de contratación o en el caso del derecho primario a la obligación de transparencia de las licitaciones que se vayan a realizar o de las contrataciones. Por tanto dice no cabe participación privada, pero introduce un matiz. Aunque si no existe participación privada, el hecho de que potencialmente pudiese haber en un futuro tampoco lo invalida. Es decir, lo importante es que no lo haya en el momento de la adjudicación de qué se trata. Si no hay participación privada, es irrelevante que potencialmente esa entidad in-house pudiese serlo. Ahora bien, si durante la ejecución del contrato pasa a tener una participación privada, entonces sí que se tendría que proceder a un procedimiento de licitación. Por tanto, matiza un poco ese elemento. Y finalmente tenemos la sentencia Econord en el año 2012, en la que se avanza un poco más en esa definición de control conjunto realizado por entidades o poderes adjudicadores respecto a la entidad in-house, en la que precisamente recordando lo que había dicho la Gran Sala en Koname, dice, en fin, de acuerdo, voy a admitir que cabe el control conjunto, porque ya lo había dicho hasta en 4 ocasiones después de Koname, no se iba a retractar ya el tribunal, pero dice, pero en todo caso, si hay ese control conjunto, tiene que haber una participación tanto en el capital como en los órganos de dirección, requisito que hasta ahora no se había establecido como taxativo, se había puesto como indiciario, pero no como taxativo, y en este caso se dice ya, en los supuestos de cooperación conjunta, sí que debe establecerse esos 2 requisitos, ¿no? Pasamos ahora un poco a ver cómo se ha positivizado todo esto. Realmente la nueva directiva en el artículo 12 y en los considerandos 31 a 33 es donde viene a regular esta materia, teniendo en cuenta que los considerandos, aunque no tengan en teoría valor normativo, luego a la hora de la verdad todos sabemos que los considerandos pesan mucho
en la interpretación de la directiva, ¿no? Pues bien, la directiva distingue de manera separada los tres supuestos que hemos estado viendo hasta ahora. En primer lugar, distingue el supuesto clásico in-house, en el que un poder adjudicador puede adjudicar a una entidad jurídica distinta siempre y cuando, dice la directiva, se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes. Y son tres condiciones que son las que ya había establecido la jurisprudencia. En primer lugar, que se ejerza un control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios de la administración del poder adjudicador, que más del 80% de las actividades de la entidad in-house se realicen en favor de dicho poder adjudicador. Esa cifra del 80% tiene una historia un poco larga. En Traxa se había fijado que el 90% de las actividades de Traxa eran para las entidades controladoras, y eso había sido validado por el Tribunal de Justicia como correcto respecto del análisis del requisito del control análogo. Aunque la doctrina Teccal solo hablaba de que lo esencial de las actividades sean para el poder adjudicador controlador, lo cierto es que en Traxa se habló ya directamente de ese 90%. En los borradores de directiva se estableció primero una propuesta con ese 90%, luego se bajó al 85% y ha quedado en el 80%. Bien, ahora es el 80%. Luego vamos a ver esas diferencias con respecto a la jurisprudencia, qué impacto pueden tener, pero bueno, eso ya será una opinión a título puramente personal. Bien, un matiz interesante es que dice que ese 80% es respecto de las actividades que le haya encomendado ese poder adjudicador u otros entes controlados por ese poder adjudicador. Interesante, la jurisprudencia hasta ahora este tema no lo había tratado, la directiva lo ha establecido y por tanto hay que tenerlo por válido mientras no se declare lo contrario por el Tribunal de Justicia, que luego vamos a hablar de esos potenciales incumplimientos de la directiva de lo que es la jurisprudencia. Y finalmente, y esto también es interesante, dice que no exista participación privada en esa entidad, como ya venía diciendo la jurisprudencia, ahora, excepto que una disposición nacional que no contravenga las disposiciones de derecho de la Unión Europea lo establezca y que además sea una participación que no permita un control mayoritario o minoritario ni ejercer una influencia decisiva. Bueno, otra novedad que no existía en la jurisprudencia y que se introduce. Novedad que no existía en la jurisprudencia y que es más, no solo en este caso, a diferencia del anterior, sí se había tratado y se había dicho que no cabe la participación privada. Bueno, interesante las matizaciones ex novo del legislador comunitario. Bien, además la directiva define lo que es el control analógico en los términos que había dicho la jurisprudencia, una influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas. Ese es el control análogo, como ya se había establecido en Parkin-Brixen y otras de las sentencias que hemos analizado anteriormente. Aparte de, también regula una novedad en la directiva, dice, cabe esta excepción in-house no solo de arriba abajo, sino que también cabe de abajo arriba. Es decir, la entidad controlada podría adjudicar a la entidad controladora siempre y cuando se den las mismas condiciones que hemos visto anteriormente. Nueva novedad que introduce el legislador comunitario. Es verdad que en este caso tampoco había sido tratado por el Tribunal de Justicia, pero bueno, habría que ver en qué medida cabe extrapolar la jurisprudencia hasta ahora existente a ese nuevo supuesto. De manera separada, regula también el control conjunto, es decir, la forma que hemos visto antes, in-house vertical, pero en la modalidad de control conjunto de los poderes adjudicadores, recogiendo nuevamente lo que establecía la jurisprudencia. Son los mismos requisitos que hemos visto antes, pero además se establece en todo caso que dentro del control conjunto tiene que participar en los órganos decisorios, como ya se había dicho en Econort y en el Capital. Y luego una serie de matizaciones dice que cabe que los representantes representen a una de las entidades controladoras o a todas ellas. Bien, son matices que tampoco tienen mayor importancia. Y finalmente sí que regula de manera autónoma esa mínima expresión que habíamos visto jurisprudencialmente en la sentencia 480-06, que es la cooperación vertical. Es decir, también lo regula la directiva diciendo que cabe también excluir de la directiva de contratación aquellos supuestos de cooperación entre entidades públicas, siempre y cuando se desarrolle una cooperación entre las entidades, que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público y además, y este es un tercer requisito que se introduce ex novo, y es que ese tipo de actividades no se desempeñen en más de un 20% en el mercado abierto.
para regular aquí los supuestos de posibles falseamientos de competencia. Es decir, se regula normativamente por primera vez un elemento que solo había sido apenas esbozado en una sentencia y citado en una sentencia posterior, pero sin regulación, en la que se establece. En cuanto al porcentaje de actividad, también establece un criterio interpretativo, hay que considerar el promedio de los últimos 3 años, salvo que la empresa se haya constituido ex novo o que no se pueda emplear ese parámetro, en cuyo caso se establece que habrá que analizar ese porcentaje sobre la base de proyecciones de negocio. Pues bien, como vemos, es un avance que se haya positivizado esto en la directiva. Surgen dudas en cuanto a esos elementos en los que, especialmente en cuanto a ese elemento en el que hay una contradicción con la jurisprudencia hasta ahora existente. ¿Por qué surgen dudas? Pues precisamente porque el tribunal había unificado estos criterios interpretativos no solo para las directivas de contratación, sino para el derecho primario. Por tanto, si esto solo fuese aplicable a las directivas, pues perfectamente podía ser cambiable, digamos, por el legislador comunitario. Saco una nueva directiva y cambio el criterio. No me gusta este criterio, pongo otro. Bien. Ahora, como esto también se había predicado del derecho primario, tenemos un problema, porque las contradicciones con la jurisprudencia ya no son con respecto a la directiva, son con respecto al derecho primario. Y por tanto habrá que ver si se suscita en algún caso algún asunto que llega al Tribunal de Justicia por razón de esa excepción que permite participación privada en las entidades in-house. El proyecto que tenemos de hace un año de ley de contratos se recoge bastante exhaustivamente toda, como debe ser, las disposiciones de la directiva, pero tiene como virtud que no se ha acogido a esa posibilidad que ahora admite la directiva. No se admite la participación privada en entidades públicas. Por tanto, desde la perspectiva nacional, ese problema lo tenemos solucionado, salvo que en el nuevo proyecto que salga pues se decida cambiar. No existen precisiones sobre efecto directo en la recomendación de la Junta Consultiva. Por tanto, pues bueno, en ese sentido, ante todo habría que tener prudencia a la hora de aplicarlo. Aplicar los elementos conocidos y confirmados por la jurisprudencia es un campo seguro. Aplicar todo lo que viene a establecer actualmente el artículo 4N y el 26.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y dicho esto, y antes de terminar, porque me he querido ajustar para no robar tiempo a los siguientes participantes, que son todos en el café, pero bueno, dejaremos un poco de tiempo para preguntar. Pero sí que quiero decir, después de exponer todo este ámbito normativo, quiero llamar la atención sobre una cosa: es que se cumplan los requisitos normativamente establecidos para la excepción in-house o la excepción de cooperación horizontal, y otra cosa es que deba optarse por esa opción. Y la opción no es una opción meramente política o de oportunidad ausente de contenido jurídico. Tiene contenido jurídico. ¿Por qué? Porque el optar por una vía u otra puede incidir notablemente en la eficiencia. Hay un informe muy exhaustivo sobre las encomiendas de gestión y la utilización de medios propios elaborado por la Comisión Nacional de Competencia, ahora mismo la CNMC, un informe de 2014 que recomiendo su lectura ampliamente, en el que analiza cómo se aplica toda esta normativa, aparte de criticar la normativa, que bueno, la crítica de la normativa pues puede ser desde luego aceptable, pero bueno, podrá tener más o menos fundamento, pero lo que sí que tiene mucho fundamento, y es cuestión de analizar, es que no siempre el acudir a un medio propio es lo más eficiente. De hecho, muchas veces el acudir a un medio propio es lo más ineficiente que puede existir. Tenemos ejemplos en los que el medio propio pasa a subcontratar pues enormes porcentajes de la tarea que se le ha encomendado. Entonces, ¿qué sentido tiene eso medio propio para que éste luego encomiende? Pues bueno, sentido económico ninguno, y luego sentido jurídico hay que tener en cuenta que eso supone un perjuicio. ¿Por qué? Porque si lo adjudicamos directamente nos sometemos a las directivas de contratación, que son mucho más exhaustivas en cuanto a las obligaciones de transparencia y concurrencia. En cambio, si lo encomendamos, normalmente los entes o las entidades in-house están sometidas a unas normas mucho más laxas en materia de publicidad. Es muy interesante. Según ese informe, solo hubo en el año 2012 106 en total, administraciones estatales y autonómicas, solo 106 encomiendas de usos propios, al menos publicadas. Es verdad que esto era previo a la ley de transparencia. Ahora en la ley de transparencia, en teoría, la publicidad activa obligaría a publicar. Hasta entonces, y en este momento, en el momento que se redactó este informe, no existía esa obligación de publicación,
Pero bueno, evidentemente no existía y a ella se agarraban los poderes públicos. Aquí no se publicaba nada, porque es evidente que las 106 encomiendas son mucho menores de las reales. Habla que en las conversaciones con alguna de las entidades in-house hablaban de 12.000 en un año, con lo cual la diferencia entre la realidad y lo que era objeto de publicación es muy relevante. Y esto es tremendamente relevante porque hemos visto que la obligación de transparencia impuesta por el Tribunal de Justicia debería determinar que se pudiese tener acceso a eso para saber si esto se ha adjudicado, si estas encomiendas se han realizado conforme a lo que permite el derecho. Y al margen de eso, insisto, no siempre es lo más eficiente, y si no es lo más eficiente, no es lo correcto, porque recordemos que el 103 de la Constitución habla que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, sometimiento pleno al derecho, pero eficacia, por tanto, eficacia. El órgano, la administración, tiene que valorar muy bien a la hora de encomendar esos servicios, ver si no se pueden prestar mejor por el sector privado. Este estudio de la Comisión Nacional de Competencia es tremendamente interesante al señalar, por ejemplo, las diferencias entre lo presupuestado para la licitación y lo adjudicado entre procedimientos abiertos y procedimientos restringidos o negociados sin publicidad, no digamos ya cuando es una encomienda. Habla de diferencias de hasta un 27% en el caso de procedimientos abiertos. Es decir, en procedimientos abiertos la Administración presupuesta X, al final se adjudica por un 27% menos. En los negociados sin publicidad, presupuesta X, se adjudica por un 0,5 menos. Es decir, en términos de eficiencia, la cuestión es bastante relevante y, por tanto, hay que analizar. Evidentemente, en ocasiones, el recurso a los medios propios es muy necesario, razones de urgencia, etcétera, en los que la normativa de contratación es excesivamente rígida y no permite atender a esa necesidad pública. Pero en muchas ocasiones se abusa excesivamente. Hay convenios marco para la prestación de servicios propios. Bueno, ¿por qué convenio marco? Porque si tengo tanto tiempo para darle a esta encomienda, ¿cómo no exploro la posibilidad de un procedimiento abierto que me permita en cada momento apurar? Luego, además, se relaja la tensión contractual, ya no hay esa tensión que genera la competencia en que los precios sean más competitivos, tampoco hay un conocimiento por parte del ente público que recurre de manera repetida a este tipo de medios propios, no hay un conocimiento real del mercado y del sector, aparte de la íntima conexión con esa entidad in-house. Le parece que sí, seguro que el precio está muy bien y seguro que la calidad es muy buena. Bueno, ¿y por qué si usted lleva 15 años adjudicando a la misma entidad? Por mucho que lo haya hecho conforme a la normativa formal, pero la normativa material obliga también a la eficiencia y, por tanto, dicho todo lo jurídico, también hay que decir lo económico, porque para eso trabajamos en el Ministerio de Economía y por tanto, insistir mucho en que la decisión de utilizar un medio propio tiene que tener también una base de eficiencia que en muchas ocasiones adolece, no existe en ningún caso, ¿no?